Hola, ¿cómo andás? Continuamos con la lectura de Malcomidos, de Soledad Barruti, uno de los audiolibros socioambientales de Educación para la Acción. Mi nombre es Luciana Sapia y te estaré acompañando a lo largo de este capítulo. Muchas gracias. Parte 6. Lo que no comemos. Vaciar el agua. La industria alimentaria no solo enferma y contamina. Si lo necesita, también se mueve como pez en el agua por el ancho océano de la ilegalidad. Y en la orilla de Buenos Aires, junto al río, empiezan a aparecer las pruebas, aunque la ciudad no parezca mirarlas. El taxi avanza por la avenida Costanera. De un lado, las pistas de Aeroparque, el rugido de los aviones y familias enteras que matan el tiempo siguiendo los despegues. Enfrente, el río sin orilla que rompe una y otra vez contra el murallón de concreto. Y asomados, aquí y allá, desperdigados, como olvidados, los pescadores, solitarios con sus sillitas plegables, sus gorras, sus baldes con carnada y sus loncheras misteriosas. Difícil no pasar por ahí sin preguntarse qué pescarán, qué sacarán de ese río que hace décadas carga sobre sí la prohibición de bañarse. Su color marrón, que alguna vez llevó a los españoles a llamarlo color de león, es hoy una mezcla de residuos industriales, de fábricas y curtiembres, y de desagües cloacales. De ese río pueden salir zapatos, fierros, autos, incluso han salido muertos. Entonces, todos esos pescadores ahí, ¿sacan algo que pueda comerse? Contra toda suposición, parece que sí. Los pescadores pescan, entre otras especies, bogas, bagres, armados y desde hace un tiempo atrás también dorados, pez que figura en la lista roja de las especies amenazadas hace ya varios años. Pero como nadie, salvo ellos mismos y su intuición, controla ni el estado de los peces ni el tipo de vida que hay ahí abajo, todo es un poco discutible. Si los pescados son o no comestibles, si en vez de sacarlos hay que establecer una veda a la repentina abundancia de determinadas especies, y si podría abrirse una industria de pesca comercial en estas costas. Un debate que, por ahora, solo resultó en una situación bastante conflictiva entre pescadores deportivos, personas que pescan como la única manera que les queda para poder comer, y empresas que, aprovechando la inesperada riqueza del río, están vendiendo dorados en restaurantes y supermercados, que terminarán de una u otra forma en los platos de personas que no tienen idea de dónde salió lo que están comiendo. Queremos que se prohíba la pesca comercial en esta parte del río, y que así se protejan especies que están castigadas en todo el resto del país. Dirá Ricardo Jürgensen, el presidente del Club de Pescadores, unos días después de presentar junto al Partido Socialista esta propuesta en la legislatura porteña. Prohibir toda pesca que no sea la recreativa con devolución y la de supervivencia en esa parte del río. Porque aunque nadie lo tenga en cuenta, proteger a los peces que nadan en esta cuenca es protegerlos para el resto del país, para provincias que sí viven del pescado en varios sentidos. Antes de esa conversación, el taxi abandona la avenida, entra en una calle interna y se detiene al borde del río. Son poco más de las 11, y en la otra punta del muelle se ve la casona de estilo francés, con sus techos bordó a dos aguas y sus paredes blancas, sede del Club de Pescadores. Parece desierta, pero lo curioso no es eso, sino que pese a todo, transmita todavía una cierta dignidad. De no ser por la torpeza en las obras de ampliación de la costanera, la casa debería seguir estando sobre el agua. Sin embargo, quedó erigida sobre pilotes que se hunden en el hormigón. Por dentro, el club conserva esa decadencia graciosa de nuestra interrumpida Belle Époque. La brasserie, las luces amarillas que resplandecen desde gruesos vidrios, las escaleras de roble que crujen, las fotos de los hombres y las mujeres que supieron pasar sus mejores horas sobre el muelle,
dándole la cara al río sin darle la espalda a la ciudad. Unos minutos después, como salido de una de esas fotos, aparece Ricardo Jürgensen. Ojos claros, el pelo peinado como Robert Redford y el sosiego que solo puede expresar alguien cuyo trabajo es dirigir una institución de tan solo 1.800 socios, que reposa tranquila y eterna sobre el prestigio que alguna vez tuvo. El resto del día, su tiempo libre, Jürgensen lo dedica a salir al río a pescar, como si fueran otros años, como si fuera la Argentina de cuando él era un chico y su padre lo llevó allí por primera vez. ¿Hablamos del pasado? Más que hablar del pasado, me gustaría mostrarte algo, dice. Camina unos metros por esos pasillos angostos con olor a madera lustrada que tiene el club por dentro, para detenerse frente a una imagen truculenta. La cabeza inmensa de un pescado, más parecido a un dragón bigotudo que a un pez, enmarcada como los cazadores enmarcan a sus presas. Esta pieza, con ese porte, ya no existe más. En Argentina hicimos una depredación terrible de los ríos, los arroyos, las lagunas. Hay lagunas que están agonizando, y en la mayoría de los lugares, con la sobrepesca, acabamos con los peces grandes. Venir al río no es solo conectarse con la naturaleza, sino con algo que ya no está, aunque la gente ni se enteró. En Argentina tenemos la maldición del territorio grande, de las aguas inmensas. Tenemos, como dice Jürgensen, la idea de que todo dura para siempre. Y no es así. Hablar de la pesca y la industria alimentaria con alguien que no pesca para comer ni para vender, sino para entretenerse, puede parecer a priori algo contradictorio. Pero lo cierto es que este hombre, que parece salido del país en blanco y negro de las fotos que lo rodean, se propone abrir la discusión sobre un asunto mucho más grave de lo que aparenta, aunque en la Argentina casi no coma pescado, o quizá justamente por eso. Menos de 7 kilos por año por persona es lo que dicen las estadísticas que comemos de pescado en Argentina, y la antropóloga Patricia Aguirre deslizó un porqué. Los europeos inmigrantes que llegaron a este territorio estaban hastiados de pescado, mientras las carnes rojas les resultaban escasas, un bien social que en su continente comían los ricos. Entonces, cuando esos europeos llegaron acá con sus tradiciones y se encontraron con que en el hotel de los inmigrantes la cantidad de carne que podían pedir por día era equivalente a la que ellos consumían en un mes, que si conseguían trabajo la carne tenía un precio accesible para ellos, es lógico. Alegremente, al mismo tiempo que bajaron de los barcos, tiraron la dieta mediterránea por la borda y fueron directamente a la vaca. Ahora bien, 2 siglos después, como también dijo Patricia, no tenemos por qué seguir manteniendo los acuerdos sociales que se hicieron, sobre todo si esos acuerdos no nos convienen. El pescado es todavía el alimento más salvaje, sano y natural con el que contamos. Todos nos beneficiaríamos si comiéramos más, sobre todo los chicos desnutridos o malnutridos que abundan en el país y que reciben su comida de programas del Estado que, aunque les suman kilos en muchos casos, no logran mejorar su severa deficiencia nutricia. En 2004, el Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil, CESNI, evaluó en un estudio epidemiológico cómo contribuyen los programas alimentarios, que en ese año insumían al Estado un promedio de 1.000 millones de pesos anuales, a paliar el hambre, y al mismo tiempo de qué modo contribuían a aumentar la obesidad que ya para entonces había alcanzado a 1 millón de hogares pobres. Si lo que ofrecían a sus comensales eran menúes monótonos, llenos de carbohidratos, con deficiencia de nutrientes importantes, ¿no era eso un aporte bastante poco saludable? Los comedores escolares, y más aún los comunitarios, conducen a la paradoja de preguntarnos si realmente son una contribución nutricional efectiva frente a las formas más prevalentes de desnutrición, o acaso contribuyen a promover el sobrepeso y la obesidad.
se planteaban los médicos a cargo del informe luego de analizar las pocas estadísticas que existen. Hoy, cuando los números reflejan que el aumento de peso de la sociedad fue en aumento, la respuesta la brinda la realidad, y es contundente. La dieta del Estado, que descansa muchas veces en el loable esfuerzo de maestros y cocineros que no saben o no dan abasto, infla a los chicos, no los alimenta como debería. Por supuesto que no se trata de salir a ofrecer pescado de dudosa salubridad a los desnutridos, como no se trata de entregar carne de paloma de plaza a los pobres, pero sí de replantear el asunto, antes de que ya no queden alternativas, ni nada vivo en las aguas para pescar. De eso también habla Ricardo Jürgensen, sentado en el restaurante del club, un salón luminoso y algo decadente de mesas blancas en un casamiento vacío. Ojalá que cuando alguien se detenga a pensar en lo conveniente del recurso pesquero, ya no sea tarde. Lo dice con impotencia cuando abre el menú del restaurante, un servicio que el club tiene tercerizado, y empieza a recorrerlo como un catálogo de delitos que se conocen bajo el eufemismo de el asunto pesquero. El crimen bajo el agua se extiende por río y por mar en partes iguales, y es el resultado de una sucesión de decisiones políticas, permisos o prohibiciones, leyes y acuerdos comerciales que esconden un entramado complejo de corrupción, caja política, contrabando y otra vez devastación de nuestros recursos. Ahí están, con un precio que roza los 100 pesos y acompañados por papas, puré o ensalada. La prueba a la vista de todos. El dorado. Un pez que, como pieza codiciada en los multitudinarios torneos de pesca, fue llevado casi a la extinción. Entonces se prohibió su pesca comercial y su consumo, y sin embargo ahí sigue ofreciéndose al limón y con papas naturales, aunque nadie podría explicar de dónde vino. El pacú, otro trofeo deportivo y sobrepescado que ahora está siendo cultivado en granjas de agua en tierra, de lo contrario, casi no habría. El sábalo, el pez más importante del Paraná, del que se alimentan todos los otros peces y del que viven miles de personas, que fue extraído tan bestialmente en los últimos años que también hubo que pasarlo a la lista roja. El calamar, que con vedas largas para los pescadores locales y permisos absurdos para que los buques chinos se los lleven ilimitadamente, cada vez tiene menos representantes en aguas argentinas. La merluza, el símbolo indiscutido de nuestra corrupción mar adentro. La merluza en los últimos años solo se redujo cada vez más en cantidad y tamaño, mientras la sobrepesca avanza llevándola también al borde del abismo. Por supuesto, en la carta del Club de Pescadores también hay salmón, chileno. Yo, como pescador deportivo, soy testigo de los terribles cambios que está sufriendo la vida bajo el agua, de cómo cada vez hay menos peces y que son cada vez más chicos, porque ni tiempo tienen de crecer antes de que los saquen, dice Jürgensen. Pero es como si todavía estuviera la idea de que todo dura para siempre. Y no es así. Y no es así. Todo se agota. Cuando Ricardo Jürgensen, hombre de 50 y pocos años, era chico, los peces de nuestras aguas eran enormes. El río era más claro. Se podía nadar en él. Buenos Aires tenía playas. La comida parecía que siempre iba a sobrar, que no era necesario pensar en ella. Hoy, mientras la comida sana es cada vez más escasa y cara, y desconfiar de lo que comemos se volvió algo ineludible, también es necesario preguntarse si el día de mañana habrá que escribir algo como que había una época en la que bajo el agua había peces, no peces grandes, simplemente peces. Antes de que sea tarde. Mar del Plata, invierno de 2012. El puerto rebasa de barcos amarrados y en tierra firme la situación arde. Hace 2 meses que pocos salen a pescar y las disputas de poder entre los sindicatos no se aplacan.
Los trabajadores de menor rango, los que filetean el pescado en tierra, gritan sus situaciones de miseria a quien quiera escucharlos. Como una olla que estalla de la presión, son miles las personas que se reúnen a contar una misma historia esa tarde helada en la costa. Todos trabajan en negro con sueldos escuálidos y solo los contratan cuando hay que procesar. Si el puerto no trabaja, si los sindicatos siguen su pelea mientras el gobierno no interviene, ni ellos ni sus familias tienen que comer. Para estos hombres y mujeres no hay planes sociales. Inscriptos como monotributistas en el mejor de los casos, cumplen diferentes tareas para los frigoríficos de pescado más importantes, pero sus puestos se ubican estratégicamente lejos de las plantas habilitadas, en sucuchos clandestinos donde todo se desarrolla en condiciones que solo son óptimas para el empleador, que se ahorra el dinero de las cargas y la seguridad social. La semana anterior, un grupo enardecido casi prende fuego la municipalidad, y todavía hay algún que otro barco que huele a quemado. Y a nadie lo asombra. Por el contrario, es como si sintieran cierto alivio, porque por fin explotó algo de este drama social que se sufre hace años. La pesca en Argentina, se dice en cada rincón de Mar del Plata, es uno de los negocios más sucios que hay, y los trabajadores explotados que tocan el bombo no son más que la expresión visible de este invierno. Detrás de la pesca no solo se mueve pescado. El negocio está en la caja política, en las coimas y en lo que se trafica dentro de los cargamentos. Dice Roberto Maturana, de cara al mar revuelto y colapsado, más lleno de traiciones que de peces hace al menos 20 años atrás. Roberto Maturana es marino mercante retirado de las salas de máquina de los buques más grandes de nuestro país y del mundo, y en los últimos años se ha vuelto investigador y denunciante crónico. Al comienzo, su estilo resulta un poco paranoico. Maturana maneja mirando una y otra vez por el espejo retrovisor como si lo estuvieran siguiendo. Aclara que al menos 3 personas saben nuestras coordenadas y que no llegó a buscarme solo, aunque en su auto no hay nadie más. Pasamos frente a los cafés más emblemáticos de la ciudad como la Boston o la confitería del Hermitage sin detenernos. Maturana no ve clientes sentados en la mesa, sino operadores de turno, empresarios poderosos, punteros políticos aprovechando el momento. Finalmente, para hablar de eso que conoce mejor que nadie, elige una confitería espaciosa y turística en donde podemos escuchar las olas forcejeando con el viento. Así de difícil es hablar de pesca en Mar del Plata. Estamos en un momento en el que a nadie le importa mucho hablar de nada, pero yo hablo porque no quiero ser cómplice de la destrucción del mar. La pesca es uno de los negocios más potentes que hay en el país, y producimos arrasando. Todos los gobiernos se beneficiaron históricamente con eso, y hasta ahora no apareció nadie que quisiera parar con el destrozo. Por eso digo que la pesca está en su etapa terminal. Ojalá las palabras de Roberto Maturana fueran tan exageradas como sus gestos, pero la hipótesis del vaciamiento de nuestro mar cuenta con el sustento científico del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero, INIDEP, y fue subrayado por informes de la Procuración del Tesoro, de la Universidad de Buenos Aires, de la Auditoría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo. Por si faltaran voces, todo el proceso está acompañado de cerca por las campañas permanentes de ONG como Vida Silvestre y la denuncia de los mismos trabajadores embarcados que han registrado con cámaras ocultas operaciones dudosas y el descarte de miles de toneladas de pescado que son devueltos muertos al agua en cada jornada de pesca. Todo lo que sucede en el mar se sabe. El tema es que nadie quiere frenarlo, dice Maturana. El problema del mar es mundial y desolador. El 90% de los grandes peces desapareció. Queda menos del 20% de la cantidad de peces que había a principios del siglo XX.
El 52% de las especies más consumidas están siendo explotadas intensivamente. El 79% de los caladeros ha llegado o excedido el máximo de capturas posibles. La pesquería sigue siendo tan voraz y poco selectiva que 7.300 millones de toneladas de captura son devueltas muertas al mar cada año. La contaminación del agua es descomunal. Hay 400 zonas del mar que ya están muertas, la mayoría agotadas por el exceso de nitrógeno que se arroja en la agricultura en forma de fertilizante. La situación es tan grave que un estudio internacional publicado en la revista Science en 2006 establece el 2048 como el año del colapso de los mares. El porqué de esta situación global no tiene más explicación que la voracidad de las potencias mundiales pesqueras por hacerse de todo el pescado que puedan, una voracidad que es tan antigua como su dieta. La humanidad creció con la idea de que el mar era ilimitado, como el espacio exterior, y con el desafío de conquistarlo se armó de barcos cada vez más poderosos, que actualmente parecen naves espaciales. Tienen satélites propios, ecosondas, luces infrarrojas. Algunos van comandados por aviones o secundados por helicópteros. Tienen la capacidad de capturar entre sus redes lo que cabría en 5 estadios de fútbol a la vez, o de lanzar líneas de pesca llenas de anzuelos que podrían dar la vuelta al mundo al menos 5 veces. Así, con la amenaza del vaciamiento inminente y provistos de semejante arsenal hipertecnológico, las alternativas que tienen las potencias son 2: acotar la pesca a su mínima expresión para permitir que se recupere, o hacerse de pescado lo más rápido posible antes de que se agote. Y la que va ganando es la segunda opción. El acopio es grotesco. El emporio Mitsubishi en Japón, por ejemplo, entiende que a largo plazo, cuando escasee, el negocio del pescado puede ser más rentable que el de los autos. Por eso tiene cámaras frigoríficas inmensas donde conservan a 60 grados bajo cero una gran reserva del casi extinto atún rojo de aleta azul, que compra a pescadores del Mediterráneo anticipándose a un negocio billonario. ¿Acaso puede haber algo más rentable que vender la carne exquisita y altamente codiciada de un animal una vez que ya no existe? Frente a ese escenario, nuestro país, nuestras costas, juega un papel de abastecimiento constante en un supermercado global al que nosotros no estamos invitados a hacer compras. La crónica de la muerte anunciada de nuestro mar está atada a esta situación de pesca ilimitada sin fronteras, y de una forma de colonización igual de saqueadora que la que empezó con Cristóbal Colón. En los 70, combinados a ser parte del desarrollo bélico mundial, la flota pesquera nacional empezó a crecer, y desde entonces no paró. Los capitanes la recuerdan como una época promisoria en donde lo único que se planteaba era hacerse cada vez más fuertes, abrirse al mercado internacional a como diera lugar. En los 80, el gobierno de Ricardo Alfonsín hizo un acuerdo con Rusia y Bulgaria y le abrió la puerta grande a esos países para que sus barcos industriales se llevaran todo el pescado que quisieran. Fue la primera demostración de los rápidos efectos de la depredación. En pocos meses se extinguió la merluza austral y otras tantas especies valiosas que ya no están en los mares del sur de nuestro país. Maturana se recuerda embarcado y testigo de escenas de abundancia lujuriosa. Redes llenas de pescado que eran arrojadas al mar porque en el camino de vuelta a la costa encontraban algo más valioso. También de redes que literalmente se reventaban de tanto que las cargaba algún capitán angurriento. O de toneladas enteras de pescado que eran descartadas en cubierta a fin de seleccionar solo lo más rentable. Era lo que sucedía en cada salida de pesca. Nunca hubo nadie que controlara. El desfalco del mar en Argentina fue tan rápido que ya en 1988 el INIDEP emitía señales de alerta. De seguir así, el recurso más importante de nuestro mar, la merluza jubsi, que representa el 60% de la pesquería, también podía agotarse. Saber eso fue lo mismo que nada, o peor. Desde 1989 y hasta 1998 hubo una única consigna, y fue pescar lo más que se pudiera, a como diera lugar.
dice Maturana. Y otra vez aparece en el lamentable relato de nuestra expoliación el gobierno de Menem y su ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Felipe Solá, tomando decisiones terminales para nuestro futuro. El país estaba en venta y el mar era una oportunidad grandiosa. Sin hacer caso a ningún alerta científico, Solá habilitó por decreto la transferencia de permisos de pesca entre barcos locales primero y extranjeros después, magnificando la capacidad pesquera. El asunto es así, recuerda Maturana. Yo tenía un 100% de permiso de pesca con una capacidad de captura determinada. Me quedaba con un 20% y te vendía a vos un 20%, y a ese otro un 20% más, y a un tercero un 30%. Se suponía que la capacidad pesquera que me habían otorgado quedaba distribuida entre esos nuevos barcos y yo. Pero como nadie controlaba nada, no pescaban según el porcentaje de la licencia, sino según su antojo y capacidad. Y se trataba de barcos inmensos que pescaban a bodega llena todos los días. Como si eso fuera poco, enseguida apareció un acuerdo con la Unión Europea para generar sociedades internacionales, enmascaradas detrás de la propuesta de modernizar la flota. Se trajeron barcos que estaban parados en Europa por su alta capacidad depredatoria. Europa había activado un fuerte plan para proteger sus costas, y empezaron a repartirles los permisos de captura también a ellos, lo que aumentaba sideralmente la presión sobre especies que ya estaban en crisis. En 1995, la merluza había superado en un 44% lo que era recomendable pescar para que el recurso fuera renovable. En 1996, las capturas totales crecieron en un 45%. El calamar, otra especie sobrepescada, aumentó su explotación más de 6 veces en 5 años. Para hacerse de esos moluscos se habían generado asociaciones con buques asiáticos que, bajo bandera argentina, llevaban todo lo capturado a sus países. En 1997, y pasando por alto las alertas que seguía emitiendo el INIDEP, se permitió pescar casi 100.000 toneladas más de merluza que lo recomendado. Fue entonces cuando Maturana, que presenciaba todo eso con desesperación, se volvió un acérrimo denunciante. Contabiliza 35 denuncias penales, todas hechas mediante abogados pagados de su bolsillo. Y eso le dio cierto prestigio. Los trabajadores veían en él un referente. Lo mismo políticos como Elisa Carrió, quien lo sumó a sus bases. Había periodistas que se le acercaban y medios que querían su firma para destapar a las mafias. Pero la caída fue igual de precipitada. De tanto hablar, un día lo agarraron desprevenido por la calle, lo llevaron a una esquina y me cagaron a palos. Maturana estuvo un tiempo con custodia policial, pero de todos modos no pudo evitar que tirotearan la casa de su madre y a él le dieran esa golpiza con la que le bajaron todos los dientes. Igual, callar al mensajero no sirve de nada, dice hoy, 13 años después, porque tal como venía anunciando yo, la pesquería colapsó. En 1999 la situación era tan grave que nadie pescaba nada, y el flamante Consejo Federal Pesquero tuvo que declarar la veda para la pesca de merluza. Entonces se interrumpió el acuerdo con la Unión Europea, y un mes después se declaró la emergencia nacional. Tomando en serio la situación por primera vez, el Estado encargó un estudio a la Universidad de Buenos Aires. Costó $400.000. ¿Y qué dictaminó? Que estábamos enterrados. ¿Pero qué hicieron con esa información? La destruyeron. Las mismas personas que solicitaron el estudio, con los resultados en la mano, lo mandaron a esconder a donde nadie fuera a encontrarlo, asegura Maturana. Así, borrando las pruebas del crimen y sus efectos, la crónica del pasado reciente se ensambla en la actualidad con la fluidez fatal de las tempestades. La depredación solo se detiene, como ahora, porque hay quilombo social y los barcos no pueden salir. Si no, es como si no estuviera pasando nada. No solo no se tomó ninguna medida para proteger la pesquería, sino que se tomaron medidas en el sentido contrario.
Con este gobierno, la pesca tiene firmada su sentencia de muerte, afirma Maturana. Y no solo él, sino que todos los estudios hacen énfasis en el mismo sentido. Desde 1986 hasta ahora, producto de la sobrepesca, se acabó con el 60% de merluza que había, y ese número se agrava si se hace foco en la masa de ejemplares adultos. En ese caso, el total se redujo en un 80%. Eso quiere decir que lo que se pesca actualmente son en su mayoría ejemplares jóvenes, juveniles, que todavía no se reprodujeron ni una vez y cuya pesca está prohibida, poniendo aún más en peligro la supervivencia de la especie. Acotando la estadística a la actualidad, solo entre 2007 y 2008 el desembarque de juveniles pasó del 37 al 61% de lo que venía a bordo, mientras que la captura de adultos disminuyó en un 50%. Y ahora ya ni se sabe, porque las estadísticas que se hacen son menos confiables que las del INDEC, dice Maturana. INDEC y NIDEP no solo en las siglas se parecen, también en lo que este gobierno decidió hacer con esas instituciones, que se supone están para establecer con estadísticas y estudios el estado de las cosas, desconectarlas. Mientras el mar agoniza, desde 2009 el INIDEP está acéfalo, y ninguna de las medidas propuestas para refrenar la depredación ha sido implementada adecuadamente. Los barcos son igual de grandes, los permisos de pesca igual de desproporcionados con la realidad, y la merluza es más chica cada mes. El control y la fiscalización, por su parte, son tan inexistentes como cuando se creía que todo duraría para siempre. En esta trágica historia, auditada también por la Auditoría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, hay anécdotas y denuncias que hablan de la ineptitud y de la desidia gubernamental. Veedores borrachos o atenazados de miedo a bordo de los barcos en los que no pueden vigilar nada, cámaras de seguridad que deben ser aportadas por las mismas empresas pesqueras. En pleno siglo XXI, ¿cuán difícil puede ser fraguar la película de cada salida de pesca? Inspectores en puertos sin balanzas, sin software adecuados, ni herramientas para realizar el control de tallas de los peces. Y medidas grotescas, como exigir a los controladores un muestreo del 50% de la carga para acercar una prueba que sea representativa del delito. O sea, se les exige que adjunten miles de toneladas de peces a sus denuncias. Luego, en los casos en los que se puede probar una infracción, las multas son irrisorias. O sea, se les exige que adjunten miles de toneladas de peces a sus denuncias. Luego, en el caso en los que se puede probar una infracción, las multas son irrisorias. 60.000 pesos como máximo para empresas cuyas ganancias son de millones de dólares. Solo entre 2000 y 2018 se han relevado más de 40 informes que mencionan la importancia de reducir el esfuerzo pesquero, aplicando al recurso de manera directa e indirecta, advirtiendo tanto el decrecimiento constante de los individuos en condiciones de reproducirse como de la cantidad de individuos totales, dice la Defensoría. Pero nada de eso está ocurriendo. Los buques extranjeros operan en nuestros puertos y lo único que se les exige para permitirles practicar un gran saqueo es que den algún trabajo a la mano de obra local. Finalmente, la pesquería está siendo utilizada como moneda de cambio política. Por ejemplo, en 2012, luego de un viaje de un comité argentino a China para afianzar los lazos comerciales, se concedió un permiso para que las enormes embarcaciones de ese país pesquen calamar, un recurso que también bajó estrepitosamente, de las 650.000 toneladas que se pescaban allá por los 80 a las 60.000 que se arañan actualmente, en el límite de la zona marítima exclusiva, violando en muchos casos los límites establecidos, como si el mar fuera suyo. Y todo esto mientras las pesqueras locales cierran, los puertos están parados y la crisis social se desborda producto del calentamiento general. Todo lo que se esconde detrás de un pez. Buenos Aires. A veces pasa. De pronto un tema que a nadie le importa sale de la sombra de la indiferencia.
Surgen los detalles de una noticia policial, a veces en cadenas de mails, o en infidencias de entrevistados, versiones que suenan a leyendas urbanas. Algunas parecen imposibles, otras son incomprobables. Pero luego de recorrer el otro lado de la industria alimentaria nacional, se descubre que lo lamentable es que esas versiones de las que se sospecha por exageradas, se cuestiona por anónimas o se descarta por comodidad, muchas veces son calcos bastante fidedignos de lo que pasa del otro lado de nuestra comida. Jürgensen, por ejemplo, sin acusar directamente a nadie, desliza que hay varios pescadores del Río de la Plata que abastecen, sin ningún paso por bromatología, a puestos y mercados de la ciudad, a riesgo de la salud de todos. Meses después, en un encuentro con uno de los capitanes más respetados de nuestro país, con quien iba a hablar sobre las técnicas de pesca que están permitidas en nuestras aguas, todas depredatorias, terminó poniendo el foco en otra cuestión directamente relacionada con el pescado que se ofrece a los consumidores. ¿Vos sabés qué fue lo que se vendió en el programa Merluza para Todos?, dijo. No era pescado fresco. Era pescado congelado que estaba en los frigoríficos hacía un montón y que no se podía vender a mercados exigentes como el japonés o el europeo. Era pescado amarillo, y si el pescado es amarillo, mejor no lo comas. Pero ellos igual lo descongelaron, hicieron unos filetes y lo vendieron muy barato. Esa misma semana apareció un mail anónimo que alertaba sobre el desembarco en los supermercados argentinos de un pescado llamado panga, proveniente del río Mekong en Vietnam. Hay quienes aseguran que el pescado existió y estuvo ahí en nuestras pescaderías. Lo que nadie se lanzó a comprobar fue si era cierto eso que también decía el mail, que el pescado provenía del río más contaminado del mundo y que estaba lleno de metales pesados, tóxicos químicos y hasta hormonas, una acusación que a su vez se desprende de un documental francés que circula por internet. Finalmente, otro experto en pesca denunció que hacía unos cuantos meses estaba ingresando desde Brasil un pescado similar a la merluza, y que se vendía como merluza cuando en realidad se trataba de un pescado de menor calidad. Uno nunca puede estar seguro de qué está comiendo cuando se compra un filete que está congelado o rebozado. No saber nada de pescado también tiene esos riesgos, me dijo. El pescado se volvió entonces por esos días otro símbolo de cómo la comida, con todos sus procesos fuera de control, puede estar rodeada de mitos o ser una verdadera amenaza. La pesca antisocial. Santa Fe. Es muy temprano en las afueras de la capital de esa provincia, y más en la casa de Jorge Capato y Julieta Peteán, donde su bebé de 1 año no durmió en toda la noche. El sol sale entre los árboles grandes que hay alrededor, pero la casa está en penumbras. Jorge, 50 y pocos años, ojos acuosos, pelo entrecano y la boca fina con un rictus de preocupación sellado, es químico, pero hace 20 años que trabaja con pescadores. Julieta, apenas pasados los 30, delgadez extrema, ojos saltones y oscuros, y una voz calma como la mañana, es bióloga, y junto a su pareja coordina Proteger, ONG desde la que ambos luchan por salvar al Paraná, y con él la vida de miles de personas también en peligro de desaparición. Mientras nosotros comemos cada vez peor, están exportando nuestros mejores recursos, dice Capato. ¿Cuándo se consolidó el problema del Paraná? Un río que siempre fue abundante en varias especies de peces, tanto para ser la base de la dieta de una gran fracción del litoral como para atraer la atención de pescadores de todo el mundo. El litoral está afectado hace muchos años por la construcción de grandes represas como Itaipú y Yacyretá, que dificultan la reproducción de los peces y su movimiento natural. Pero a eso se le sumó que a partir de la devaluación, la exportación del pescado se volvió un negocio interesante y aparecieron los empresarios que no se lo quisieron perder, dice Capato.
Las cifras detrás del negocio que de repente representó el pescado del río son contundentes. Si en 1994 se exportaban 3.000 toneladas de sábalo, en 2004 superó las 37.000 toneladas. La pesca codiciada en nuestro país siempre fue la pesca de mar, explica Capato. La pesca codiciada en nuestro país siempre fue la pesca de mar, explica Capato. Esa era la pesca económicamente importante. La pesca de río, en cambio, siempre fue social. Pero en los últimos 10 años, desgraciadamente, se volvió una explotación demasiado redituable, lo que la transformó en una explotación salvaje. Y ahora hay tantos intereses involucrados en sacar pescado que el río no da abasto para saciarlos. La sobrepesca en el Paraná está invisibilizada. No tuvo investigaciones periodísticas importantes como sí lo tuvo la sobrepesca en el mar, ni motivó el despliegue de denuncias políticas que se vio en el sur y en Mar del Plata. Y sin embargo, el problema parece todavía más grave. Desde 2006, los pescadores artesanales vienen padeciendo que sus redes vuelvan del agua prácticamente vacías. Lo que pasó con el río es que el colapso fue más rápido, algo que es lógico. El río es un medio mucho más acotado que el mar. No se puede pescar tan depredatoriamente y esperar que dure, dice Julieta Petián. Solo entonces, cuando el recurso pareció agotado, presionados por el inminente desastre social que podría generar un río sin peces, el gobierno suspendió la exportación del sábalo y luego la acotó a 15.000 toneladas. ¿Pero quién controla que esas cifras se cumplan? ¿Hay alguien que esté midiendo la salud del río? Jorge Capato está seguro de que nada es como se dice. Que si los frigoríficos no están pescando más es porque no pueden, porque las señales de agotamiento son tan evidentes que aunque multipliquen el esfuerzo, ya no pueden sacar mucho más, porque ya casi no queda nada. El Paraná está en coma, y la crisis social que se avecina, si no se toman medidas, es feroz. Al sábalo lo llaman el pescado de los pobres, porque desde varias generaciones atrás es el alimento básico y el trabajo de pescadores artesanales que viven ocultos en sus casas de madera y bolsas plásticas. Tal vez es porque son analfabetos o demasiado rústicos, o porque mirarlos es mirar algo que no queremos ser. La verdad no sabría decirte por qué, pero los pescadores que viven de este río están invisibilizados, aunque son muchísimos los que necesitan venir acá a pescar para vivir, dice Capato. Y cada vez son más los que lo encuentran como única salida laboral, dice Julieta, agregando a la problemática más datos para terminar de conformar una de las postales más frecuentes que tienen las costas del Paraná últimamente. Al río llegan todos los meses miles de desesperados que aprenden a pescar para paliar el hambre, porque la crisis social de la tecnificación rural sojera no solo impulsa a las personas a las periferias de las ciudades. Hay muchos que se mudan a las costas en busca de una fuente directa de agua, comida y, con suerte, algunos pesos. Y todos quedan a la vera del abismo y a la merced de la explotación de estas empresas frigoríficas exportadoras, que no cuentan con grandes barcos como uno podría suponer, sino con una red de trabajo conformada por esos pescadores improvisados a quienes tratan, como dice Capato, como obreros en negro. El reclutamiento de pescadores incluye la compra de redes, los útiles de colegio para sus hijos, un par de zapatillas, el traslado al hospital si es necesario. Son armas de seducción poderosas con las que terminan generando un sistema feudal equiparable al de los forestales. Los pescadores no trabajan por un salario, sino por lo que necesitan para sobrevivir, desde ropa hasta comida, incluyendo los cubiertos, dice Petián. Este sistema de trabajo que se da en el litoral es como el de los buscadores de oro en la Amazonia, dice Capato. Los tipos se desloman sacando el oro y los exportadores se lo llevan en aviones. Y andá a meterte en esa selva a poner un poco de orden. Ellos tienen los aeropuertos camuflados, la clandestinidad del tráfico salvaguardada.
Las de carga y descarga del río son todas zonas liberadas. El comercio no pasa por ninguna ruta ni camino vigilado. Para ellos la libre circulación está garantizada. Bueno, exactamente lo mismo sucede acá, solo que en lugar de oro hay sobrepesca y explotación. El sábalo tiene mercados en Nigeria, Angola, Bolivia, Brasil y Colombia. ¿Vos creés que esto es inocente? ¿Que no son conscientes de lo que está pasando? Si hay algo que aprendí en todos estos años trabajando con la pesca, dice Capatto, es que el Estado nunca está ausente. Cuando vos ves ausencia política es porque hay un beneficio que se obtiene de eso. Con la pesca del río no hay ninguna ganancia económica directa, porque no se cobran retenciones. Pero representa un negocio millonario y lo defienden con uñas y dientes. Peteán, que por ser científica especializada en el tema de pesca logró ingresar a las reuniones donde los funcionarios debatían el estado del río, fue testigo de cómo forzaban los resultados de estudios científicos para que dieran a favor de continuar la sobrepesca. Lo que hicieron fue increíble. Lograron que hubiera 2 bibliotecas, que pareciera que no hay acuerdo científico en cosas fundamentales como, por ejemplo, la talla que deben tener los peces para ser pescados o los momentos en los que hay que aplicar la veda, dice. Y Capatto completa la idea. ¿Cómo logran eso? Apretando a los científicos, porque los investigadores dependen del Estado. Todos tienen sus trabajos en el CONICET, en el Estudio de Investigación y Desarrollo o en las dependencias de pesca del Estado nacional o provincial. Y en todos esos lugares, nuevamente, a través de mecanismos directos o indirectos, o muy sutiles o muy perversos, como quiera llamarlos, termina dibujando las cosas para favorecer siempre a los grandes intereses económicos. Por supuesto hay científicos que quieren hacer bien su trabajo, pero no la tienen fácil, porque enseguida aparecen las llamadas telefónicas donde se les dice: «Che, vos cobras un sueldo del CONICET, aflojá con lo que estás diciendo». El negocio de la pesca, que está repartido entre Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Chaco, se hace inventando cifras, armando estudios, fundamentando científicamente lo infundamentable. De ningún otro modo podrían tratar al río como si fuera el mar, extrayendo 30.000 o 40.000 toneladas al año de una sola especie para exportación, como si fuera una mina a la que se puede vaciar. Esto es la mafia, dice Capatto. Una vez estaba siendo entrevistado por la CNN y de repente vimos que pasó uno de los camiones de esos frigoríficos de los que ni el nombre se sabe. Entonces lo empezamos a filmar. Nada más, a filmarlos. Y ellos terminaron persiguiéndonos, encerrándonos y reteniéndonos durante horas. Al periodista le quitaron la cámara y nos amenazaron. A mí, además, al poco tiempo me hicieron un allanamiento en la oficina. Se mueven con una impunidad pasmosa. Pero el río es limitado, y así como con la soja están extendiendo un desierto verde que va a liquidar la tierra del país, con la sobrepesca están haciendo un desierto líquido, un desierto azul, un desierto tan inimaginable como un desierto en el agua. Caballitos de mar. ¿Hasta dónde es capaz de avanzar, impávida y voraz, la industria alimentaria con tal de mantener su balanza comercial en alta? Tierra adentro, la situación no es mejor que en el agua, y la soja lo demuestra cada metro que avanza. Pero si de lo que hablamos es de la faceta delictiva del negocio de hacerse de comida para vender a como dé lugar, hay casos en que la industria revela un costado criminal más íntimo y personal, como cuando los proveedores de las empresas son directamente los delincuentes. Se trata de un modelo que establece mancillando uno de los pocos acuerdos sociales que logramos, que curiosa y casualmente establece lazos invisibles entre la conquista española, los pueblos originarios, los gauchos y los próceres. Pero empecemos por otro lado. A comienzos de 2013, la noticia sacudió a medio mundo. Millones de europeos que creían estar comiendo lasañas y hamburguesas de carne de vaca, como decía la etiqueta de sus alimentos congelados, se desayunaron con que lo que habían estado masticando en realidad
era carne de caballo, un animal que para muchos puede ser comida, aunque para una gran mayoría todavía es algo más parecido a una mascota que a un bife. Pero la cuestión iba bastante más allá de la identidad cultural que se pone en juego al momento de elegir comer algo o no. La investigación despertó, atomizadas, todas las acusaciones que se le vienen haciendo a la industria alimentaria global en los últimos años. No solo se trataba de una adulteración y de un fraude para los consumidores, sino que ni siquiera parecía haber un responsable detrás del cambio de etiquetas. Cuando por orden judicial las empresas tuvieron que salir a buscar a quién culpar para dar explicaciones, lo único que quedó en evidencia fue que el negocio está tan enmarañado que es imposible saber de dónde salen los ingredientes. Para descularlo tuvieron que recurrir a complejos análisis que involucraban alta y costosa tecnología genética para intentar develar, entre otras cosas, de dónde provenían esos animales, con qué habían sido alimentados y si habían sido tratados, como frecuentemente lo son muchos caballos deportivos, con drogas peligrosas para la salud. Mientras el proceso legal en Europa continúa, una vez más quedó claro que, a espaldas de personas que no tienen idea de lo que comen, la industria no se detiene ante nada. Algo que en Argentina estamos experimentando de mil maneras. En nuestras góndolas, en nuestra mesa diaria, en el campo y en cuestiones que parece que no tuvieran nada que ver con la industria alimentaria, como los casos de robo de caballos que aparecen cada tanto entre las noticias truculentas y marginales de los noticieros. En Argentina prácticamente no comemos caballos, no producimos caballos para carne, y sin embargo somos el principal exportador de carne de caballo del mundo. Se trata de un negocio de 250.000 toneladas por año que vendemos a países como Japón, Rusia, Holanda o Bélgica, y que reportan cerca de 80 millones de dólares de ganancia. De todo el país es Buenos Aires la provincia que más animales faena, lo que la vuelve la potencia mundial del rubro. Pero parece que nadie está muy orgulloso del logro. La pujante industria hace 7 presidencias que casi no aparece en los discursos oficiales. La legislación que la ampara es una enmienda atrás de otra, que se dice y se contradice, y para conocer cómo funciona el asunto hay que andar con sumo cuidado. O eso dicen todos, que mejor por ahí ni meterse. No vamos a andar con rodeos, me dijo el primer policía con el que hablé del negocio detrás de la carne equina. Hay muchas personas que se deshacen de sus caballos viejos mandándolos al matadero. Cuando el animal, que usaron para trabajar o para hacer algún deporte, no les sirve más, en vez de gastar en darles de comer, los venden para comida. Si bien en Argentina hay una población de 1,5 millones de caballos con una vida activa de entre 6 y 18 años, según para qué se los necesite, y los frigoríficos consiguen, entre los dueños de esos animales con frecuencia quien les ofrezca carne equina, lo cierto es que esa oferta no es suficiente, y tampoco se trata siempre de carne de buena calidad. No es lo mismo un caballo viejo, que se lo pasó trabajando en el campo, que un caballo de polo que fue bien alimentado y es todavía lo suficientemente joven para que su carne no sea dura. El problema es que los caballos que se ofrecen mayoritariamente son los viejos. Entonces, para mantener la producción con una calidad constante, los frigoríficos recurren a otros métodos, dice el policía, y enseguida ahonda en qué quiere decir con eso de otros métodos. A la carne buena la consiguen robando. La industria de la carne equina es una empresa subvencionada por el robo. Lo que vendrá a continuación es una historia que se repite en varios pueblos periféricos de la provincia de Buenos Aires, en zonas de casa quinta, donde los caballos son animales de trabajo y compañía con los que todavía se sale a pasear los fines de semana, en cualquier lugar cercano a alguno de los 5 frigoríficos habilitados en el país. Todas las noches, quienes no tienen otro modo de asegurar a sus animales, los atan con cadenas y candados a los árboles cerca de la casa.
Muchos sueltan perros para que hagan guardia. Otros los encierran en establos rodeados de alarmas. Los que tienen ejemplares más costosos, en cambio, les inyectan microchips en el cuello, que están comunicados con centros de control satelital, para no perderles la pista ni en el peor de los casos. Pero, de todos modos, ni unos ni otros están a salvo. Los cuatreros acechan en la oscuridad. Cuando alguien se distrae, cortan cadenas y alambres, burlan el ingenio de los más ingeniosos y se llevan un animal, luego otro y otro más, hasta dejar los corrales y los boxes vacíos. Los días siguientes al robo, muchos se dedican a intentar recuperar sus caballos. Hay quienes se arriesgan a meterse en la zona de los cuatreros, y otros que, desesperados, piden entrar a los frigoríficos improvisando allanamientos particulares. En una tendencia que se mantiene estable desde 1998, cuando se sancionó la Ley de Promoción de Carne Equina, hay víctimas que se unieron en redes de combate con sede en Internet. Si bien los casos en los que se logra recuperar los animales son pocos, el fin de estos grupos es develar el negocio legal de la venta de carne que necesita de la ilegalidad absoluta para tener éxito. Los cazamascotas. Andrea Pigazzi es uno de ellos. Tiene una voz calma, de largas inhalaciones. Parece fuerte, con ese rigor particular que tienen aquellos que trabajan con el cuerpo. Desde chica anda entre caballos, y hace 20 años se fue de Buenos Aires para instalarse en las sierras cordobesas de la Cumbre, donde armó su escuela para aprendices de equitación y discapacitados que se rehabilitan con zooterapia. Pigazzi tiene 6 caballos. A la mayoría los domesticó personalmente, y es de las personas que tienen esta idea, que los caballos son parte central de nuestra historia, que somos un país que se hizo a caballo, y que cuando se traman los negocios no se tiene nada en cuenta. Pigazzi quiere a sus caballos como los dueños de los perros y gatos quieren a sus animales de compañía. No se me ocurriría mandarlos al matadero porque están viejos. Mis caballos nacen conmigo o viven todos sus años acá en este lugar y se mueren conmigo, dice. No todos los dueños de animales tan grandes y costosos tienen esa posibilidad, ni todos los que la tienen la toman, claro. Para algunos, mantenerlos cuando envejecen y ya no sirven para el trabajo es económicamente difícil. Para otros, la faena es parte fundamental del negocio ecuestre profesional. Polistas y propietarios de caballos de carrera están primeros en una lista de venta de animales al frigorífico de la que nadie parece querer hacerse cargo. Por el motivo que sea, el problema, como decía el policía, es que en un país que se dice amante de estos animales jóvenes no alcanzan para alimentar el mercado de exportación que nos mantiene primeros en el ranking mundial. Por eso, todos los sectores que componen el vasto mapa ecuestre argentino, jinetes, polistas, gauchos, profesores y cartoneros, son víctimas de robos cada 2 por 3. 60 caballos de polo valuados en cientos de miles de dólares secuestrados en cañuelas presuntamente en manos de un acopiador. 1000 caballos que serían destinados para faena son confiscados en un operativo en Mercedes. Club hípico de Open Door otra vez víctima del robo de caballos. La noticia aparece en los diarios 1 o 2 veces por año cuando los números desbordan la realidad, o cuando involucran a polistas famosos. Adolfo Cambiaso fue una de las tantas víctimas de ese robo. O cuando las imágenes resultan lo suficientemente truculentas como para mostrarlas en un noticiero. Pero en la mayoría de los casos, en esos que afectan a personas como Andrea Pigazzi, no salen en ningún lado. A mí me robaron como a todos. Una noche cortaron el alambrado, se montaron sobre 2 caballos y se los llevaron, dice. Así de repente, yo pasé a ser parte de una larga lista que en Córdoba solo crece. ¿Por qué? Porque en Río Cuarto tenemos un frigorífico, el Aymar. Así que lo raro no es que me hayan robado, sino que no lo hayan hecho antes. Aunque pasó más de un año,
Andrea todavía habla de sus caballos robados con una tristeza que le interrumpe las palabras. Es como si te robaran cualquier animal al que querés mucho. A alguien que nunca sintió ese amor por los animales no se le puede explicar. Pero yo todavía siento la falta. Los 2 caballos que me robaron fueron irreemplazables, muy, muy queridos. Uno era mi mano derecha. Trabajaba con chicos discapacitados. No sabes lo difícil que es encontrar un caballo para eso. Los días posteriores a que se lo llevaran, Pigasi se lo pasó siguiendo pistas. Avanzó guiándose por las huellas que habían dejado sus animales entre las sierras. Eran kilómetros de senderos imposibles, hasta que todo terminó en la ruta. En los parajes de la zona, alguien le contó que había visto a sus caballos, que los habían subido a los camiones. Entonces cayó en la cuenta de que su búsqueda ya era inútil, de que había llegado tarde. Aunque la ley disponga que los corrales de acopio tienen que estar a 500 metros de los frigoríficos, los ranchos de los cuatreros son aguantaderos a los que difícilmente se puede llegar. Después de dar por perdidos a sus caballos, Andrea Pigasi empezó a contactarse con toda esa gente que estaba en su misma situación, en su provincia y en el resto del país. Y enseguida fueron tantos que para unirlos tuvo que armar una página web, caballosbuscados.com. En Caballos Buscados hay de todo: mascotas familiares, deportivos, de centros de discapacitados y muchos cuya historia no figura. Fotos de caballos con signos distintivos como estrellas en la frente, las patas manchadas de blanco, el pelo rojizo, yeguas preñadas, uno de los botines más importantes, ya que antes de matarlas, de su sangre se extrae una hormona utilizada para la industria farmacéutica. Potrillos y caballos chuecos, ariscos, con cicatrices. Algunos jóvenes, otros de más de 20 años. Los primeros que aparecen en la página son míos, dice Andrea, pero enseguida fueron llegando muchísimas denuncias de todos lados del país. Llegaron tantas que la plataforma tecnológica casera que habían armado se vio desbordada. Paramos por eso, porque para poner más caballos y hacer un seguimiento de tanta información, tengo que actualizar el sistema operativo y no doy abasto. Por eso dejé de cargar casos, pero los mails siguen llegando, porque al igual que el negocio que se maneja detrás, el robo es algo que no para nunca. ¿Cuántos caballos se encontraron? Muy pocos. Pero a mí lo que me interesaba era que se empezara a hablar del tema, porque el que está en esto sabe quiénes son los cuatreros, cómo roban, qué frigoríficos les compran, pero nadie se ocupa de encontrarle al tema una solución. ¿Acaso no matan a los caballos? Más allá del engaño de las marcas de comida procesada que les vendieron a sus clientes caballos por vaca, desde que el fantasma de la vaca loca sobrevuela las mesas europeas, hay personas que adoptaron la carne equina como una alternativa en sus dietas. Quienes la comen aseguran que es más dulce que la de vaca, más fibrosa sin dejar de ser tierna, y con un olor particular, más salvaje. Pero salvo Francia y Polonia, que inauguraron centros de producción, como los feedlots de vacas pero para caballos, el resto de los países, Alemania, Holanda, Bélgica y sobre todo Rusia, se la procuran, como a la soja, de países de América del Sur: Argentina, Brasil y México, en ese orden. ¿Por qué nosotros no comemos carne de caballo? No tiene una respuesta científica. Si bien en algunos pueblos de la Patagonia es una carne de caza importante en la dieta, en el resto del país la negativa es rotunda y solo se profundizó con los años. Tal vez la explicación se esconda entre las grietas emocionales y simbólicas que forman nuestra esencia, algo de esa integridad que parece por momentos completamente desintegrada. El caballo llegó un día de España con los conquistadores, y desde entonces ha acompañado a los próceres tanto como a las montoneras de los pueblos originarios. Se ha instalado en el deporte de la aristocracia, en el entretenimiento de la ciudad, en el trabajo de las periferias y en la sociedad de los gauchos. En todos lados, el secreto de cada relación particular se esconde en los íntimos recovecos de cada idiosincrasia.
Hay quienes dicen que detrás de esos vínculos de hombres y animales hay demostración de fuerza, violencia domesticada. Otros, gallardía y nobleza. Muchos hablan de mística cuando hablan de los caballos, y no deja de haber quienes revisten el encuentro de una espiritualidad donde la razón no tiene espacio. Como sea, de ahí devino, inevitable, un acuerdo social que no tiene la arrogancia que suele revestir las tradiciones, sino la vulnerabilidad de lo que se preserva sin querer, a resguardo de lo mundano. Alguien habrá dicho alguna vez: acá no comemos caballos, o no, nadie lo habrá dicho nunca, pero no lo hacemos, y eso se escribió, se reescribió y se borró de las leyes. Pero no lo hacemos, y eso se escribió, se reescribió y se borró de las leyes. En 1974, un decreto presidencial prohibió que se faenaran caballos jóvenes, lo que volvió al negocio uno de carne envejecida y dura. Las carnicerías cerraron, también los mataderos. Ricardo Alfonsín terminó por prohibir la faena de esos animales. Pero en 1995 el presidente Carlos Menem atentó a que ahí había otra industria con potenciales para la exportación. Firmó un decreto anulando primero la prohibición de Alfonsín y finalmente, en 1998, anulando la prohibición del 74 y dándole curso a una ley que exigía la promoción y difusión de esa carne de caballos argentinos en el mundo. Ahora bien, si el negocio resultó exitoso y la producción de carnes raras está en boga, en Argentina producimos, entre otras muchas cosas, yacaré, ciervo, ñandú, carpincho. ¿Por qué hasta ahora nadie entró en la empresa de producción de carne equina, pero sí en su exportación? Te cambio la pregunta. ¿Por qué van a querer desarrollar la producción de algo que les viene saliendo gratis? Plantea Alfredo Saporiti. Veterinario de la policía de la provincia de Buenos Aires, Saporiti trabajó durante 10 años en las patrullas rurales, hasta que, asqueado, dijo basta. No hay cifras oficiales de cuántos caballos se roban por año en Argentina, y menos de cuántos de esos caballos terminan en el matadero, porque sería lo mismo que exponer el negocio. Pero yo que estuve ahí afuera tanto tiempo, puedo decir que el porcentaje es mucho. Y como Juan, el policía de Chaco que combate los desmontes ilegales, otro de esos tantos hombres que andan llevando su lucha como adalides solitarios, guiados por una idea de justicia que todavía les resulta irresignable. Saporiti es profesor de gendarmería, y como Juan, el policía de Chaco que combate los desmontes ilegales, otro de esos tantos hombres que andan llevando su lucha como adalides solitarios, guiados por una idea de justicia que todavía les resulta irresignable. Conoce cómo funciona la mafia del acopio, de andar patrullando toda la noche hasta llegar al corral donde los animales esperan que llegue el momento de entregarlos al frigorífico. Y a Saporiti le causa tal repulsión todo eso que lo grita como si no tuviera miedo. ¿No le parece mejor si no pongo su nombre? No, ponelo por favor, que así se sabe quién dice las cosas. No tenés que dejar que te vendan pescado podrido, y acá eso es lo que abunda. El que no quiere hablar es porque está roñoso, dice, antes de empezar a señalar como responsables al gobierno, la policía, los veterinarios públicos y privados y los inspectores de SENASA. Están todos sucios como una papa. El cuatrerismo en Buenos Aires funciona por redes distribuidas en zonas liberadas, dice Saporiti. Hay zonas más candentes que otras. Ahora te voy a contar por qué. Lo primero que es importante saber es que esos hombres, los cuatreros que roban los caballos, trabajan para los acopiadores, que son las personas que están autorizadas por la ley a proveerles los caballos a los frigoríficos. El negocio de la carne de caballos, explica Saporiti, está equilibrado con una dosis justa de legalidad que permite venderle carne equina al mundo. Si yo tengo una tropilla de caballos y los quiero mandar al matadero, no los puedo mandar directamente. Se los tengo que vender a un acopiador que los tiene que tener 5 días en el campo. Ese campo tiene que trabajar con un veterinario
y a la vez ser inspeccionado por el SENASA y la policía. Recién después puede entrar el frigorífico. El campo de acopio cumple una función estrictamente sanitaria. Garantiza que, al menos en esos días, los caballos no reciban ninguna medicación que pueda ser perjudicial para las personas que lo consuman. Los acopiadores tienen que tener un número de matrícula con registro oficial, que debería garantizar cierto control sobre sus movimientos. Pero, según Saporiti, eso no es más que una ilusión. Un campo de acopio es un aguantadero de animales. El cuatrero trabaja por células, dice. Yo y vos somos cuatreros, por ejemplo. Nos turnamos. Yo voy a robar a tu sección y te dejo que vos vengas a robar a la mía. Cuando a vos te toca venir a robar a mi partido, yo te marco el campo, te enseño los caminos de escape, todo. Es un sistema que se fue armando y distribuyendo con los años, un sistema de inteligencia delictiva que funciona. Si te fue bien, el pacto del cuatrero termina en un vamos y vamos. Por eso mismo, Saporiti asegura que los cuatreros se conocen todos, se sabe quiénes son. En la policía hay un registro y están todos identificados. Yo me acuerdo muy bien de 500 Chapas, por ejemplo, que es el más grande de Escobar. Le dicen así porque su quinta está rodeada de chapas, mirá si la conocerán. Ahí es a donde van a comer asados cada 2 por 3 los jefes del cuatrerismo. Situaciones como esas son las que terminaron alejando a Saporiti de las patrullas policiales. Los veterinarios legalizan los caballos y le firman el registro sanitario y los documentos de tránsito que los habilitan a mover a los animales por cualquier lado. Gracias a eso vos podés salir a robar caballos en Mercedes, pero mientras los subas a un camión con papeles en regla que digan que venís de Formosa, si yo te detengo te tengo que saludar y decir siga con el viaje nomás. Saporiti asegura que también hay muchos veterinarios que venden libretas sanitarias firmadas en blanco para que el cuatrero la complete mientras va robando. Yo tengo una pila secuestradas, gracias a las que he mandado a varios veterinarios presos. Por lo menos 48 horas de calabozo se comen, porque por supuesto no los van a tener mucho tiempo. El negocio del robo de caballos afecta a cualquiera que tenga un animal más o menos sano. Desde polistas con ejemplares de cientos de miles de dólares hasta cartoneros que, además, terminan funcionando como piezas claves gracias a las que las mafias ganan todavía más dinero. A los cartoneros, los cuatreros les venden los caballos robados abriéndoles un plan de pago en cuotas. Cuando están por terminar de pagarlo, el cuatrero va y se lo roba de vuelta, y lo mandan como caballo de tacho o de descarte al matadero. Y enseguida le están vendiendo otro. Los cartoneros siempre están pagando sus animales. Ese sistema termina de dibujar las zonas más candentes del delito. En Buenos Aires la zona más caliente es La Matanza, porque hay muchos cartoneros. Después está Pilar, General Rodríguez, General Las Heras, todo lo que es el circuito Ruta 9. Mercedes es un lugar importante. Pero el robo, te digo, está en todos lados, dice Saporiti. Así, a los frigoríficos llega un gran rejunte. Caballos que están en buenas condiciones y los que después de tirar años de un carro están envejecidos y tal vez lastimados. También animales como los de Andrea Pigazzi, posiblemente heridos después de haber andado casi 100 kilómetros por las montañas. En todos los casos, es un negocio que reditúa un 100% de ganancia. Para recibirlos en el frigorífico, lo único que les interesa es que los caballos tengan la caravana perforada en la oreja izquierda y la letra F de faena en la grupa derecha, que les imprimen a fuego no bien los veterinarios dan la autorización. Son las señales que dicen que no importa de dónde venga, el caballo se legalizó, explica. Como ves, se trata de una serie de cosas que están muy mal. Tenemos un colegio de veterinarios en capital y provincia a los que lo único que les importa es que les paguen la matrícula. Después no actúan como el colegio veterinario. Hay muchísimos veterinarios insertados en el sistema del cuatrerismo. Tenemos a la policía más rica que es la policía rural, la patrulla,
porque ganan muchísimo con las coimas, y para corromper más el sistema se compran las zonas liberadas entre ellos. O sea, yo como comisario libero la patrulla rural de Mercedes, por ejemplo, y después quiero otra que me dé más plata. Entonces compro la de General Rodríguez, y si quiero la más rica de todas, compro la de La Matanza con los cartoneros. Es una clandestinidad organizada, y todo da una realidad estable. ¿Qué fue lo peor que vio en su tiempo de servicio? El día que decidí dejar de trabajar. O dejaba o me moría. Estábamos haciendo inteligencia a un tipo que sabíamos que andaba en el robo. Lo seguimos hasta encontrar dónde paraba y desde una distancia que no nos veía estábamos mirándolo con largavistas, tratando de identificar los caballos que tenía, chequeando contrafotos. Un trabajo de locos porque había que cotejar imágenes a 600 metros de distancia. Pero después de horas encontramos la excusa para entrarle. Y en eso estábamos, cuando por los largavistas vemos que cae el comisario inspector a tomar mate con el investigado. Por eso terminé ejerciendo la docencia, porque si no me iba a enfermar del corazón de trabajar en toda esa payasada. La corrupción enquistada que plantea Saporiti está sostenida sobre varios pilares. Uno de ellos es el endeble sistema de registro de propiedad de los animales, un tema que otro miembro de la policía, en este caso en Chaco, estudió al detalle. Jorge Páez Barrios es comisario inspector y se dedica a hacer pericias sobre marcas en animales, algo muy necesario en una provincia donde, si bien no hay frigoríficos, el caballo es un animal valioso para el trabajo y las vacas son muy codiciadas. En esos campos, los cuatreros andan a lo loco cortando alambres, lo que ha generado que Chaco sea una de las provincias con más accidentes en la ruta por choque contra animales. Saber de quién son los animales es fundamental, dice Páez Barrios en su casa en Resistencia. La posesión de caballos no es como la de los perros, donde salir como dueño testimonial alcanza. Con particularidades según cada provincia, la propiedad de los caballos está dividida, a grandes rasgos, en dos. Los de raza, con precios que pueden superar a los de un Audi o un Mercedes último modelo, se inscriben en una oficina que a su vez expide un certificado de registro. A los mestizos, el gran porcentaje de caballos, también hay que expedirles certificados, pero a su vez se les imprime una marca a fuego. En la provincia de Buenos Aires, por su parte, desde 2011 rige la obligatoriedad de generar un documento único equino e implantarles a los caballos un chip en el cuello con un código inalterable de 15 dígitos. Digan lo que me digan, yo soy un convencido de que lo mejor es la marca a fuego, dice Páez Barrios una y otra vez. Una marca, como la que se les hace a las vacas. Un dibujo de 12 centímetros de diámetro, tallado sobre un hierro, que debe ser puesto al fuego hasta llegar al rojo vivo para infringirle una quemadura de 3er grado. Cada dibujo es único e irrepetible y se entrega en el registro provincial. Si un caballo se vende, hay que imprimirle la misma cara al lado, al revés, y luego la marca nueva. En el caso de los que van al matadero, la marca es la misma para todos, una F que no llega a cicatrizar completamente antes del sacrificio. Uno de los principales problemas que tienen que enfrentar los dueños de caballos es que para acceder a ese registro hay que hacerlo no como particulares, sino como establecimiento, lo que quiere decir que el dueño del animal, para reglamentarlo, debe ser también dueño o inquilino de un campo. Eso deja a muchísimos desamparados. Solo el 6% está registrado. Para el resto, demostrar que un caballo es suyo puede ser algo así como un calvario. Pero incluso si los caballos tienen marca, en el inframundo en el que operan los que roban estos animales, cualquier cosa puede suceder. Páez Barrios tiene un completo trabajo sobre adulteraciones de marcas, acompañado por fotos realmente espeluznantes. A una marca impresa a fuego se la puede borrar poniéndole una planchuela de metal candente sobre el cuero al animal, lo que le genera una quemadura parejamente rectangular que chamusca la carne.
o si el cuatrero no tiene tiempo ni ganas, resuelve el problema sacándole de un cuchillazo la marca, como si fuera una lonja de carne que le sobra. He visto cosas que provocan repugnancia, dice Páez Barrios. Es algo que llena de rabia porque es injusto. Es injusto para las personas y para esos animales que han sido protagonistas de nuestra historia. Y mire que yo ni siquiera podría decirle que a mí me gustan los caballos. En tantos años de trabajar con ellos no creo ni que me quieran ni que yo llegue a quererlos nunca. Pero sí sé que los respeto. Hay que conocer a los caballos para saber lo fieles que son, los sacrificados. No por nada cuando un jinete conoce a su caballo no lo quiere cambiar más. Un caballo es un aliado. Sin caballo no hubiera habido nada. Y hacer con ellos este negocio paralelo que se está haciendo es algo que no se puede ni calificar. Caballos con voz. En Europa, la carne de caballo que proviene de Argentina está revestida de una estética similar a la que llega con la carne de vacas que nutren la cuota Hilton. Animales cuidados por gauchos atentos, mientras se mueven libres por campos de ricas pasturas. Por supuesto, son pocos los que se preocupan por seguirle el rastro al marketing y ver qué hay de cierto y qué de fábula en el mensaje de venta. Gaia es una organización protectora de animales belga, de esas que se dedican a ejercer presión sobre el gobierno de su país y las empresas privadas. Actualmente hacen fuertes campañas en defensa de los gansos embutidos de comida para la producción de foie gras, los animales que son electrocutados por sus pieles, los faenados sin aturdimiento previo, y los caballos de Argentina que ofrecen las principales cadenas de supermercados de su país. En 2009, intrigados por la oferta repentina de carne equina de Sudamérica, los activistas de Gaia decidieron hacer un viaje a México y a Brasil. Y lo que encontramos fue horrible, dice Michel Van den Bosch, director de Gaia. Las compañías que vendían esa carne a los supermercados comunicaban que había estrictas medidas de control y que los animales estaban siendo tratados según reglas que garantizan el mínimo bienestar animal. Pero en los dos países encontramos que el trato frecuente era cruel y abusivo. Los caballos eran golpeados y luego transportados por distancias tan grandes que muchos morían antes de llegar a los mataderos. Con un largo material fílmico, los activistas de Gaia hicieron una conferencia de prensa, pasaron las imágenes por televisión y dejaron en evidencia lo que estaba sucediendo. Enseguida logramos comprometer a los supermercados a que no vendiera más carne de caballo procedente de esos países, a que cambiaran de proveedores. Un supermercado comenzó a vender carne procedente de Polonia, en donde el bienestar animal está supervisado, y el resto empezó a traer carne exclusivamente de Argentina. Lo que no imaginamos después de haber visto lo que habíamos visto en Brasil y México fue que en Argentina todo iba a ser muchísimo peor. Un grupo de Gaia llegó a Argentina en 2010 y se conectó con grupos de víctimas de robos, que fueron marcándole el camino por donde podían empezar a investigar. Así llegaron al primer corral de acopio, donde nos encontramos con que los caballos no solo sufrían maltratos terribles, viajes larguísimos hasta el matadero en transporte para vacas, un animal con una contextura que no tiene nada que ver a la equina, pero por sobre todo encontramos un problema inesperado. Los caballos que nos estaban vendiendo para comer eran caballos robados, dice Van den Bosch. Tras ese viaje del que volvieron con cámaras ocultas, documentos y muchos testimonios, hicieron un completo informe con nombres y pruebas, y lo acompañaron con un documental de esos que no se pueden ver enteros con los ojos muy abiertos. Se titula Del caballo al plato y se encuentra en YouTube. Vestidos con ropa tradicional de gauchos y también montados a caballo, los cuatreros, provistos de correas de cuero y mangueras enrolladas, golpean con una furia inexplicable a los animales arrinconados y sin posibilidad de escape. Algunos caballos tienen la cara abierta con abscesos repletos de pus de los que les salen gusanos y moscas. Un caballo enredado entre alambres es golpeado una y otra vez para que se pare, mientras un grupo de perros lo muerden y los hombres ríen.
Otro tiene la pata destrozada en varios pedazos, y le cuelga mientras intenta correr quién sabe a dónde. Un caballo muerto y en descomposición yace entre los otros animales que sobreviven en el corral, atenazados por el miedo. En ese estado, después de haber pasado una vida de trabajo o después de haber sido robados de una casa en plena noche, seriamente heridos, asustados, hambreados y sin agua, los caballos son subidos a los camiones que los llevarán al matadero. Por ley, en Argentina el ganado puede viajar hasta 36 horas sin alimento, ni agua, ni espacio para echarse a descansar. Si el animal está además herido, es esperable que ese viaje eterno sea todavía peor. En las imágenes registradas por Gaia, el número de habilitación de los hombres que siguen golpeando a los caballos hasta que ya no tienen fuerzas se lee con claridad. También hay rostros en primer plano y direcciones a dónde ir a buscarlos, pero según los activistas no han sido detenidos y probablemente ni siquiera multados. ¿Cuándo fue que el equipo de documentalistas se dio cuenta de que la producción de carne de caballos en Argentina no era una producción, sino una organización criminal? Con el correr de los días nos fuimos enterando lo del robo, que se trataba en su mayoría de caballos robados y que la legalidad del negocio solo estaba dada en los papeles que se firman para darle curso a la faena, pero nada más. Las autoridades locales no parecían querer involucrarse en el asunto. Encontramos que la policía sí estaba al tanto de lo que ocurría y que había alguna que otra investigación al respecto. Incluso muchos de los acopiadores tenían causas policiales por abigeato, pero seguían en el negocio y con habilitación, dice Van den Bosch, que entiende que todo es parte de un sistema globalizado que se vale de cualquier cosa con tal de hacerse de carne barata. En el informe dejamos en evidencia que es un sistema sin ninguna supervisión. La Comisión Europea depositó en Argentina el proceso productivo de esa carne, no contemplando ni la seguridad alimentaria ni el bienestar animal, y dejando a nuestro país involucrado en un delito como cómplice. Porque es claro que si desde Europa no se les exigiera a los proveedores el producto, el negocio no existiría. Hay muchas cosas que en Argentina están permitidas y en Bélgica están prohibidas, lo que suma al problema el doble estándar. Trasladar a un animal con heridas graves como una pata quebrada, por ejemplo, en Bélgica no se puede hacer. A un animal en ese estado hay que practicarle eutanasia. Las marcas a fuego tampoco están permitidas, y en Argentina hemos visto cómo marcaban a los caballos con hierros candentes de la forma más brutal. Los atan a un poste, los caballos presos del pánico se rebelan en el momento que los marcan, algunos se golpean en la cabeza y las patas contra el corral. Hemos visto un caballo alzarse sobre las patas y al tratar de saltar el corral quedó atascado entre alambres de púa y no pudo ser liberado sino después de largas y penosas maniobras. En ninguno de todos los casos hemos visto nunca que los veterinarios intervinieran. Los investigadores de Gaia también se acercaron a los mercados de hacienda, espacios comerciales con muchísimos años en ciudades rurales, a donde van a parar los caballos descartados por alguien que considera que ya no les sirven más. Ahí los animales se venden por poca plata a cuatreros que se encargan de exponerlos para que los acopiadores los compren y luego los manden al frigorífico. Visitamos el mercado de Chascomús, dice el informe de Gaia, donde cientos de animales se encontraban en un estado de salud inquietante. Un caballo tenía muy infectada una pierna. Le preguntamos al vendedor, quien nos explicó que el animal se había lastimado y que ahora estaba infectado. La pierna estaba hinchada, llena de sangre, pero el caballo iba a permanecer ahí, a pleno sol, y sin lugar para guarecerse ni nadie que lo curara. En el mismo lugar, constatamos que la carga de los caballos en los camiones se realiza de una manera brutal. En el mismo lugar, constatamos que la carga de los caballos en los camiones se realiza de una manera brutal empleando repetidamente picanas eléctricas, y los animales que se negaban a subir al camión recibían una lluvia de golpes. Las exigencias de mayor trazabilidad, es decir, supervisión y monitoreo de todas las etapas del negocio, por parte de la Comisión Europea han generado una serie de propuestas en nuestro país que se pueden leer en la página de SENASA.
La más moderna de todas es la incorporación del chip a los animales, un sistema que Bélgica utiliza con sus propios caballos. El sistema consiste en un dispositivo que se supone solo puede ser extraído mediante una cirugía, conectando a una base de datos en donde figura toda la historia sanitaria del animal, quién fue su dueño y el permiso para ser vendido para faenarlo. Pero la ilegalidad argentina ha logrado sortear también esa propuesta tecnológica. Si antes del chip te pasaba por adelante un camión lleno de caballos robados, ahora te puede pasar un barco cargado de camiones de caballos robados y uno tiene que decirle adelante, asegura Saporiti. Entre los veterinarios que trabajan para esta mafia ya tienen sistemas de ultrasonido para encontrar el chip y sacarlo. También hay caballos que circulan con 3 chips. Es todo parte de la misma payasada, como cuando apareció el documento único de caballos. O los sistemas se les ocurren porque los que los piensan no tienen idea cómo funciona todo, o lo hacen a propósito para enmarañar más el negocio. Por supuesto, la fiscalización de las etapas legales de este negocio, el acopio y el frigorífico, también es endeble. Gaia denunció que, en Argentina, los trámites de identificación de animales muchas veces empiezan en el lugar donde se reúne a los caballos para el matadero. Así, aunque quisieran, nadie podría desandar los pasos de esos caballos hasta dar con sus dueños reales. Detrás de todo esto, la seguridad bromatológica no es un dato menor. En Europa se exige que 6 meses antes de la faena los animales no deben haber sido tratados con medicamentos ni anabólicos. En Argentina, para probar que eso fue así, alcanza con que el acopiador presente una declaración jurada. Una iniciativa legislativa orientada a instaurar un seguimiento se suspendió por protestas de la misma industria, dice Van den Bosch. Finalmente, lo que sucede adentro de los mataderos es un enigma y solo puede reconstruirse parcialmente. Andrea nunca encontró a sus caballos y no quiere imaginar cómo terminaron. Pero tiene amigos que han ingresado al frigorífico de su provincia. Sortearon los corrales en donde los animales engordaban hasta sus últimos momentos de vida para rendir un poco más, y llegaron a las oficinas. En todos los casos los trataron con mucha amabilidad, porque los frigoríficos saben que tienen mucha responsabilidad en todo esto, dice Pigasi. ¿Encontraron caballos que habían sido robados? Sí, pero cuando encontrás a los caballos en el matadero, aparece el problema de que no tenés cómo demostrar que son tuyos. Hay personas que han iniciado causas para poder sacar a sus caballos, otras que han llegado tarde. Es muy difícil liberar a un caballo cuando está en el matadero. Lo último que dirá Andrea Pigasi es que matar un caballo no es lo mismo que matar una vaca. No quiero meterme mucho en eso, pero averiguá, porque los caballos son más nerviosos, más sensibles, y todo requiere otros cuidados que dudo que se tengan. En Estados Unidos, la doctora Temple Gardin es una eminencia en la construcción de mataderos. Hace más de 20 años que su propósito es generar establecimientos que minimicen el sufrimiento animal inevitable en la matanza. Los diseños de Temple Gardin procuran atenuar la alta sensorialidad animal, generando trayectos cortos que disminuyan el miedo de los animales cuando ven venir la muerte. Sistemas de amortiguación del sonido para evitarles que escuchen los mugidos, o bramidos, o relinchos de los otros ejemplares de su especie. Interruptores que permitan a los operarios menguar la luz para cuando se acerca el final, y que todo sea hecho en el menor tiempo posible. Finalmente, el aturdimiento que se hace con los animales antes del desangre que terminará en la muerte también está pensada, teniendo contemplaciones para cada especie. En Argentina, la apertura de los frigoríficos que faenan carne de caballos para exportación siempre son acompañadas de declaraciones en donde aseguran que contemplan los requerimientos de sanidad y bienestar inspirados en esos diseños que exigen los países europeos. Pero la investigación de Gaia recopila testimonios muy diferentes,
repasando la realidad de todos los mataderos habilitados. Uriburu en La Pampa, Solemar en Río Negro, Lamar en Mercedes, Indio Pampa en Trenquelauquen, Equino Entre Ríos en la provincia homónima, Raúl Aymar en Río Cuarto, y Natural Carni, un fracaso rotundo en Chubut, última provincia que se propuso a producir carne de caballo. La investigación de Gaia fue realizada en las inmediaciones del frigorífico Lamar, también denunciado con cámaras ocultas que registran imágenes siniestras en varias oportunidades por la Asociación contra el Maltrato Animal en nuestro país. Si bien en Argentina no pudimos entrar a mataderos porque los dueños venían alertados por el trabajo que habíamos estado haciendo en Brasil y México, nos alcanzó con ver el estado de los caballos que esperaban allá afuera. Algunos estaban en un estado tan malo, tan lastimados, que era incomprensible explicar tanta crueldad. Luego los testimonios de trabajadores hablan de deficiencias en el aturdimiento, de que dejan a los animales desangrándose demasiado tiempo. No hemos encontrado casos donde los registros de los mataderos mencionen las heridas y lastimaduras crónicas que hemos visto en los corrales, y todo el tiempo pensábamos en los veterinarios que estaban ahí adentro, en qué pensarían, en por qué no actuaban. Luis es otro estudiante de veterinaria que durante el último tramo de su carrera debió visitar diferentes mataderos, y lo que cuenta es preocupante. Al animal lo noquean pegándole un tiro aturdidor en la cabeza, que muchas veces no los aturde inmediatamente. Los escuchás quejarse, y los aturdidores repiten los disparos muchas veces. Por otro lado, nadie en el matadero tiene en cuenta que el animal, cuando después del aturdimiento se lo cuelga para desangrarlo, está vivo, y no pueden pasar más de 30 segundos hasta que le dan a la aorta para que muera. Pero yo vi bichos colgados por varios minutos, y como veterinario no pude hacer nada. Porque el matadero está obligado por Senasa a contratarte, a pagarte un sueldo. Y vos llegás con el trajecito blanco y el casquito verde, y te enfrentás prácticamente solo a un tipo que tiene cuchillos, que te mira con los ojos desorbitados, la cara de loco. Son hombres que a veces tienen que matar 400 animales por día. Vos le decís, mirá, deberías lavar los cuchillos entre cada animal, o le señalás que ese animal está colgando de las patas hace 2 minutos, te clava el cuchillo a vos, no vas a enfrentarlo. Se supone que el veterinario es la autoridad, pero tenés que tener una diplomacia para hablarle a la gente que hace imposible tu trabajo. Y si querés mantener el puesto, tenés que saber que tu patrón es el dueño del frigorífico, y que te detesta todavía más que el loquito con el cuchillo porque está obligado a pagarte un sueldo. En lo último en lo que podés pensar en ese sistema es en los animales y cómo lo están pasando. No importa si son vacas, chanchos o caballos. Por último, para llegar al meollo de este sistema intrínsecamente ilegal en el que conviven la injusticia y la frustración, tampoco los trabajadores de la carne tienen garantizados empleos estables y seguros. En los momentos en los que Rusia baja la demanda de carne equina, a nosotros nos suspenden y nos explican que es porque no tienen caballos para matar. Cuenta uno de los trabajadores del frigorífico Uriburu, que protagonizó un paro con acampe a comienzos del 2012. Nos mandan telegramas, hay cesantías sin goce de sueldo, incumplimientos en los pagos, despidos sin justificativos. En el frigorífico Lamar también hay despidos repentinos que la empresa intenta justificar aduciendo incumplimientos del personal. Otro reclamo fue el de los 110 trabajadores de Indiopampa en junio de 2012 por aumentos salariales. Estamos inscriptos por sindicato dentro de los denominados trabajadores de carnes rojas, pero nosotros exportamos carne a Japón y a Rusia, y los valores de ingreso que maneja este frigorífico son muy superiores, explicaron a varios medios que cubrieron el corte de ruta en Mercedes. Los únicos que salen ganando con el negocio de la carne de caballos en Argentina son los funcionarios y los dueños de la empresa, dice Saporiti antes de despedirse.
Andrea, por su parte, ahora duerme con los caballos lo más cerca posible de su casa. A miles de kilómetros, Michelle Van den Bosch sigue peleando desde Gaia para que Bélgica no aporte más su estímulo a este negocio. En una sociedad civilizada, esto no puede suceder. Sabemos que en Argentina la industria se da en una cadena de exportación que deja a los argentinos afuera, dice finalmente Van den Bosch, dejándonos solos frente a nuestra realidad. Laberinto. Llegado a este punto por intentar entender qué comemos o qué ya no comemos y por qué ofrecemos como comida eso que no querríamos ver en nuestra mesa, es indispensable decir que nos encontramos ante un panorama encriptado, el de un sistema que parece fuera de todo control, estatal o privado, para el que la legalidad y la ilegalidad son apenas formas circunstanciales de la complicidad y el negocio. Como escribió el economista Raj Patel en su libro Obesos y famélicos, cuando el sistema de producción de alimentos funciona normalmente, es responsable importante del cambio climático, la degradación de los ecosistemas y los niveles fatales de polución. Cuando funciona mal, incuba enfermedades nuevas y letales en criaderos de animales que se parecen más a una placa Petri bajo el microscopio. La forma y el contenido del actual sistema de producción alimentaria están definidos por una minoría, y la mayoría de las personas están sometidas a las consecuencias de las elecciones de otros, ya sea en su casa, en los campos o en los estantes del supermercado. Por una serie de circunstancias, no somos soberanos. En Argentina nos presentamos al mundo como la góndola más grande de soja, pescados, carne, caballos, productos orgánicos y gourmet, pero nuestra realidad puesta sobre la mesa es atroz y apabullante. El problema es cómo salimos de esta situación en la que estamos rematando el futuro, poniendo en jaque nuestra salud, y ni siquiera a cambio de estar bien alimentados. Puede que en otros países con un mercado interno poderoso, un consumidor que participa en el sistema de producción al comprar determinados productos y no otros, induzca a la larga a un cambio. Alcanza con ver el efecto que tuvo en Estados Unidos y Europa el pavor de los consumidores al enterarse de lo que había detrás de los productos en sus heladeras, el daño ambiental, el daño sobre su salud, la crisis social inminente que representaban los expulsados del campo y las costas, la crueldad contra los animales. En pocos años volcaron su dinero masivamente hacia proveedores alternativos, y en el último tiempo de crisis, la producción orgánica tuvo un crecimiento de alrededor del 5% anual. Así, grandes cadenas como Walmart, no en su versión argentina, convocaron a pequeños productores locales para ser sus proveedores. Aprovechando la demanda, ese tipo de productores también empezó a multiplicarse. En un fenómeno inverso al que se da en los países en desarrollo, en Estados Unidos hay cada vez más desencantados con vivir en la ciudad que deciden volver al campo para tomar el control de asuntos tan esenciales para la vida como sus alimentos. Hasta Michelle Obama, en su campaña por mejorar la nutrición infantil, mostró su huerta orgánica en la Casa Blanca. No es nuestro caso. No tenemos la fuerza para ir a quejarnos por mala atención al cliente y exigir respuestas. ¿Por qué? Porque una de las características constitutivas de nuestro sistema alimentario es que no es alimentario. Más bien se trata de un sistema de producción de artículos para exportación, que en el resto del mundo significarán comida de animales o comida barata o comida gourmet o cosas que acá ni siquiera llamaríamos comida ni sabemos que producimos. Las pocas organizaciones sociales locales no solo carecen de interlocutores en los medios de comunicación mientras se enfrentan a negocios de prácticas violentas, sino que son muchas veces perseguidas y silenciadas por los mismos organismos estatales con los que deberían colaborar. La cuestión entonces es bastante más compleja y requiere un esfuerzo todavía más grande, porque lo cierto es que, a este ritmo, más temprano que tarde el remate social, ambiental y cultural va a dejarnos sin nada.
Hasta acá llegué yo. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Luciana Sapia. No se pierdan el próximo capítulo.